Nuevamente, buenas tardes y a todos y a todas los que nos acompañan esta tarde en otro encuentro con el ciclo de interpretar a Aristóteles en el siglo XXI a cargo de Horacio Gianeschi. Este día tenemos el gusto de contar con María Elena Díaz como persona invitada que nos va a hablar hoy, nos va a deleitar con sus conocimientos. Ahora le paso la palabra a Horacio, que la va a presentar a ella. Bueno, muchas gracias, Marina. No, de nada. Muchas gracias a todas y a todos los presentes en nuestro tercer encuentro del ciclo de conferencias que, como ustedes saben, lleva por título Interpretar a Aristóteles en el siglo XXI. Y como también saben, se lleva a cabo en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Como en las ocasiones de nuestros anteriores encuentros, reitero mi agradecimiento a quienes integran el centro, a su director, Carlos Ruta, por haberme confiado la coordinación de estas conferencias, a la directora académica del centro, Laura Carugati, quien hoy no nos puede acompañar, a Marina Mayor, que hoy nos acompaña y siempre nos acompaña, y a Diego Sánchez, de la labor de todos los cuales dependen las actividades que llevamos a cabo en el marco de este ciclo, ¿no? La conferencia de nuestro tercer encuentro, estará a cargo de María Elena Díaz, a quien desde el Centro de Estudios de Hermenéutica agradecemos ahora muy especialmente, y a quien agradezco yo personalmente por haber aceptado muy gentilmente la invitación a ser una de las conferencistas del ciclo. Conozco a Elena. Tengo la enorme fortuna de conocerla desde hace ya varios años, si no recuerdo mal, desde que alguna vez Graciela Marcos me permitiera participar de un grupo de investigación que la propia Graciela tenía a cargo en la Universidad de Buenos Aires. La mayoría de ustedes seguramente conoce a María Elena, no necesita ella prácticamente presentación alguna, mucho menos para ceñirnos tan solo a campos vinculados al que hoy mismo nos convoca, mucho menos, digo, requiere en estos ámbitos de una presentación, eh, sobre todo si tenemos en cuenta estudios de historia de la filosofía antigua o de estudios de filosofía de Aristóteles. Digamos, por ello, a modo de mera indicación, que María Elena Díaz es profesora y doctora en filosofía, es profesora asociada de Introducción al Pensamiento Científico y jefa de trabajos prácticos de Historia de la Filosofía Antigua en la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria de la Universidad de Jilin en la República Popular China y es directora de un proyecto de investigación sobre filosofías de China e India desde una perspectiva postcolonial. Es autora de diversos artículos y coeditora de 2 libros sobre filosofía antigua. El título de su conferencia de hoy, como ya todas y todos ustedes saben, pues están en este encuentro precisamente para escucharla, es Aristóteles, lector de sus predecesores físicos. Le damos sin demoras entonces la palabra a María Elena. Ustedes están aquí para escuchar a nadie más que a ella. Bueno, Adelante. muchas gracias a Horacio y también al centro por la invitación. Demasiado elogiosa la presentación y bueno, por si alguien se quiere desconectar va a ser un poco más modesto de lo que la presentación tan generosa sugiere. La idea es invitarlos a pensar un poco, a discutir después de charlar un poco este rol de Aristóteles como lector de los que primero filosofaron o de los primeros físicos, sobre todo con un par de pasajes de metafísica y de física. Así que
vamos a hacer algo tranquilo, sencillo, que nos permita seguir el tema y abrir un poquito la discusión. Quería llamar la atención primero sobre una cuestión que nos va a estar sobrevolando durante toda la presentación, que es la cuestión del peso del tiempo y las tensiones hermenéuticas que genera el peso del tiempo. A veces es difícil ponderarlo. Hay dos tensiones hermenéuticas sobre las que quiero llamar la atención. Una es la diferencia temporal entre Aristóteles, que nace en el 384, y los dos físicos, porque yo si bien dije los predecesores físicos, me voy a centrar, después voy a contar un poquito por qué, me voy a centrar sobre todo en Parménides y en Anaxágoras. Y fíjense la diferencia temporal entre un Anaxágoras que nació alrededor del 500, hasta donde sabemos, siempre antes de Cristo, Parménides, que también hasta donde sabemos nació ahí entre el 530 y el 515, y el propio Aristóteles. Ahí ya hay una distancia temporal. Y vieron que una distancia temporal no es nunca solo una distancia temporal. Una distancia temporal siempre implica cambios profundos, y en Grecia estaban pasando cosas. En Grecia estaban pasando cosas con la organización de la democracia, por un lado, pero también, digamos, están pasando cuestiones respecto de esa incipiente configuración de lo que iba a ser la filosofía. ¿Se entiende? Digamos, se está cocinando en ese momento lo que va a ser el pensamiento filosófico. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante, temporal, pero también teórica, y esa tensión la vamos a sentir. La otra es bastante más obvia, y es la diferencia nuestra con Aristóteles. Y acá, en este último caso, no es solamente el peso del tiempo, sino que es el peso de los paradigmas hermenéuticos. Entonces acá tenemos dos cosas, porque nosotros vamos a hablar, fíjense, de cómo Aristóteles lee a los primeros físicos. Y lo hacemos leyendo a Aristóteles, pero lo hacemos leyendo a Aristóteles esperando que Aristóteles haga algo con los físicos que Aristóteles no hace, o por lo menos que hace parcialmente, o que hace distinto. Eso sin lugar a duda. Entonces, yo sé que es una aclaración sencilla, pero creo que nos va a servir bastante en algunas cuestiones que vamos a estar viendo ahora. Y lo vamos a recordar. Realmente la lectura de Aristóteles de los físicos es un rompecabezas, porque no se la puede evaluar de modo global. Hubo intentos teóricos. Yo traté miren, tomé una decisión al preparar esta presentación, y traté de sacar bastante el peso de bibliografía. Y lo que puse al final es una serie de referencias bibliográficas. Algunas son publicaciones mías, porque este tema lo fui tratando en algunos artículos y capítulos desperdigados, y entonces los pongo al final, con lo cual quienes quieran un andamiaje teórico un poco más de citar cuántos autores de un lado, cuántos autores del otro, me parece bastante más interesante que lo hagan con algo escrito. ¿Se entiende? Digamos, algo escrito es mucho más sencillo cuando uno dice, bueno, tal dijo tal cosa o tal dijo tal. Yo saqué eso, lo dejé para bibliografía que está por ahí, ya publicada, más allá de que alguna referencia evidentemente voy a hacer, pero traté de alivianar un poco esa parte. Porque hubo evidentemente intentos de los que somos deudores, todos, de hacer esa evaluación global, de cómo es Aristóteles lector de Platón, Aristóteles lector de los presocráticos. No me gusta llamarlos presocráticos, pero a veces se corta camino y se va por ese lado, sobre todo porque está en el título de las obras. Pero hoy por hoy hay una tendencia un poco más marcada a pensar en las diferencias y a empezar en la heterogeneidad de la lectura de los diferentes físicos. Entonces, no solamente tenemos heterogeneidad, sino que tenemos diferentes tipos de heterogeneidades. Por un lado, el carácter fragmentario de la mayoría de los predecesores. Por otro lado, el propio tenor de la obra aristotélica conservada, que no son tratados, digamos, pulidos para dar a publicación. Tenemos el problema de la diferencia entre disciplinas filosóficas que ya fueron distinguidas por Aristóteles y que él toma, digamos, puntos de vista distintos, depende de si es la física o la metafísica, que son los que vamos a tener en cuenta.
Desde luego, después tenemos las perspectivas de quienes leen. No es lo mismo el historiador de la filosofía que el filósofo, y la lista se podría extender y se podría extender bastante más. Entonces, intentaré evitar todo lo posible la generalización, que no va a ayudar mucho en este caso. Evidentemente, Aristóteles no era un historiador de la filosofía, más allá de su siempre consideración teórica de los que pensaron antes que él. Él habla a veces de los antiguos, digamos, y eso está, pero no era su propósito. Vamos a mostrar que su tratamiento estaba centrado en problemas y no en autores. No es un doxógrafo, nunca estuvo en su intención, y su discusión siempre es muy contextual a la obra y también al problema que está teniendo en cuenta. Ahora, claro, eso no quita que lo hayan leído de esa manera, ¿se entiende? Digamos, entonces aparece eso, Aristóteles, historiador de la filosofía, Aristóteles, transmisor de los predecesores. Uno lo puede leer de esa forma, sobre todo cuando Aristóteles transmite fragmentos que se conservaron gracias a que él los discute. Y entonces, evidentemente, se entiende, la obra no fue producida con ambición doxográfica, pero termina siendo el efecto doxográfico porque, sobre todo de Anaxágoras, que es un caso totalmente límite dentro del conjunto de los que primero filosofaron, porque se conserva poco y nada, y de lo poco y nada, o sea, los teorizadores que se dedican a Anaxágoras, los estudiosos de Anaxágoras, no les suele gustar Aristóteles, como no les suele gustar a los que estudian Parménides. ¿Entiende? Aristóteles acá es como aquel que hizo cierta violencia hermenéutica sobre los textos de los que primero filosofaron. Pero aún, ya les digo, aún el más recalcitrante defensor de Anaxágoras contra la lectura aristotélica cita a Aristóteles a cada rato, cuando tiene que tratar de Anaxágoras, porque no tiene otra cosa. Si tuviera otra cosa, posiblemente lo evitaría, pero no le queda otra porque Aristóteles transmitió muchos fragmentos de Anaxágoras. Entonces, fíjense el efecto. ¿Ves? Yo decía el efecto del tiempo, ¿no? Es decir, leemos como doxógrafo o como un testigo, como un testimonio, digamos, de, de este periodo de la filosofía, en textos que no fueron producidos por Aristóteles con ese propósito, digamos. Entonces, ya les digo, no, acá no es que lo leyeron de ese modo esos que leen mal Aristóteles, no, lo leemos de ese modo, digamos, porque no nos queda otra, porque es el efecto del el estado de los textos propiamente. Claro, el peso de lo que yo decía recién de esta lectura aristotélica no se siente de la misma manera en todos los autores que él menciona o critica, digamos. Y en el caso puntual, vamos a restringirnos, yo no voy a hablar en absoluto de la lectura aristotélica de Platón, sino que siempre me voy a restringir a los físicos, y en el caso de los primeros físicos, la influencia de la construcción aristotélica es mucho mayor en función de la pérdida de las obras que catalogan, digamos, estos relatos. Ahí cito a un autor que señala eso específicamente en el caso de Anaxágoras, como yo les decía antes, porque es quizá el caso más notorio de eso. En el caso de Parménides, por ejemplo, si bien desde luego contamos con más texto de Parménides, contamos con varios versos del poema Parmenidio, lo que ocurre ahí es que Aristóteles tenía el poema completo. Y uno siempre se entiende de decir, a mí me pasa, o sea, que evidentemente leyendo lo que ha quedado del poema Parmenidio y leyendo Aristóteles, yo veo la diferencia con lo que lee Aristóteles, pero algunas cuestiones, siempre en algunos casos, hay que tener cierta prudencia hermenéutica porque Aristóteles tenía el poema ahí y yo no. Yo tengo un fragmento del poema, ¿se entiende? Digamos, entonces, ahí hay algo que tiene peso en ese caso. En todos los casos tiene peso, digamos, pero si la obra está prácticamente perdida, como hay tales, digamos, tales que se conserva solo con testimonios, es decir, con cosas que otros dijeron de tales, y Aristóteles habla de tales, o con Anaxágoras, que está prácticamente en una situación igual, digamos. Entonces, en este caso, Aristóteles es inevitable. Yo voy a decir que no es solo inevitable, es recomendable, pero con cierto cuidado, pero cualquier lectura es recomendable con cierto cuidado. ¿Se entiende? Cualquier cosa que uno recomienda no es tírese de cabeza, no, lean fijándose lo que leen, digamos, propiamente ahí. Entonces, para mí
vale la pena leer a los físicos con la lectura de Aristóteles, pero también hay que tener algún cuidado con lo que está diciendo, digamos. ¿Por qué elegí estos dos ejemplos, Parménides y Anaxágoras? En primer lugar, para no hacer un desparramo, porque son muchos los físicos, y entonces hablar de todos ellos nos hubiera sacado profundidad para tratar un par de casos puntuales. Y aparte porque van a ser como los dos extremos. Aristóteles va a armar una construcción en un momento y Parménides va a estar en un extremo y Anaxágoras va a estar en otro. Además de eso, además de que son los dos extremos, puedo mostrar bien por qué. Bueno, lo digo ahora, es decir, sería para Aristóteles, Parménides el monista absoluto y Anaxágoras sería un pluralista exagerado, sería un pluralista extremo, se entiende un pluralista que se pasó de pluralista. Pero además de eso, además de tener este carácter extremo, las dos posiciones, y después se dan cuenta, ¿no? Es decir, es fácil, es la tentación que tenemos todos. Queremos catalogar posiciones y encajamos primero los dos extremos y después las demás nos van quedando en el medio, sosteniendo diferentes combinaciones más cerca de un extremo, más cerca de otro. Digamos, le gustan esas taxonomías a Aristóteles. Pero además hay otra razón y tiene que ver con que hay algo bastante original y bastante inquietante para la lectura, y es que Aristóteles va a hacer una relación entre ambos, entre Parménides y Anaxágoras, en Física 1.4. Digamos, los va a relacionar de una manera bastante peculiar que desató muchísima discusión entre los intérpretes. Ustedes saben que en filosofía antigua siempre decimos eso. Cualquier cosa que decimos en filosofía antigua después dice, desató mucha discusión entre los intérpretes. ¿Cómo no va a desatar discusión entre los intérpretes si venimos desde hace, se entiende? Es decir, imagínense, Aristóteles está haciendo esto y nosotros la seguimos discutiendo los mismos textos, digamos, o lo que sea, ¿cómo no vamos a estar desatando discusiones? Pero bueno, aprendemos discutiendo. Lo hacemos lo hacemos para aprender, digamos, entonces siempre hay un poco de discusión. Bueno, nos metemos un poco en tema. Yo acá, aprovechando un poco el formato visual, elegí poner colores para las citas textuales. ¿Se entiende? Las citas textuales están en colores para que se destaquen un poco en función de todo lo demás. Lo que me gustaría mostrarles hay como varias caras de Parménides en los escritos de Aristóteles, porque como yo decía antes, como no es doxógrafo, tampoco se preocupa por ser coherente. Y entonces Parménides va a aparecer acá y allá, y yo al menos voy a identificar tres Parménides que aparecen en la obra aristotélica, y este es el primero, digamos. A ver, yo hice algo que es invertí el orden de física y metafísica. Lo más posible es que cronológicamente esté primero física y después metafísica, los libros puntuales que estoy discutiendo, no hablo de la obra en conjunto, sino que primero iría física 1, después metafísica, pero yo invertí el orden porque lo que me interesa es física, y entonces uso un poco de introducción, digamos, casi como calentamiento, algunos pasajes de metafísica para ir después a física, que es lo que más me interesa. Porque es más escandaloso lo que Aristóteles hace con Parménides en física. Lo de metafísica es un poco más conservador, pero los dos textos merecen ser leídos. Y después va a haber una tercera cuestión que va a decir todavía de Parménides. Entonces, estamos en el libro primero de física, que es donde Aristóteles está discutiendo cuántas y cuáles son las causas de las que se ocupa, digamos, precisamente la metafísica, y ahí aparece la famosa cuádruple causalidad aristotélica que todos deben estar conociendo. Y claro, ustedes saben cómo viene el esquema, y ahí viene casi, esta es la primera queja que van a encontrar siempre. Este es un lugar común y la van a encontrar siempre, y creo que con razón. Y es el hecho de que Aristóteles va a englobar a todos los físicos diciendo que se ocuparon de la causa material, digamos. Y entonces ahí no tiene ningún sentido que nos juntemos un viernes a esta hora para criticar a Aristóteles por haber dicho que todos los físicos identificaron la causa material. En cualquier manual que tengan de filosofía antigua, del más sencillo hasta el más complicado, va a estar, digamos, ahí protestando abiertamente por qué Aristóteles hizo semejante cosa. Pero sin embargo, si uno atiende al texto, vieron que una cosa son los manuales, otra cosa son los textos. Cuando uno atiende al texto de Aristóteles,
ve que hay algo más que eso. Está eso, evidentemente, eso está, eso es obvio, lo reconocemos, pero hay algo más. Y cuando vemos la lectura que le hace de Parménides, ahí aparece algo de ese algo más, y él dice que ninguno de los que afirman que todo es uno, ahí está síntesis aristotélica de Parménides, alguien que dijo que todo es uno, llegó a vislumbrar también este tipo de causa. ¿Se entiende? Es decir, ¿de qué causa está hablando acá? Está hablando de una causa que ya no es la causa material, sino que es la causa motriz, la que está ahí en el inicio del movimiento. Y dice que de todos los que dicen que todo es uno, es decir, dentro de los monistas, nadie llegó a vislumbrar, dice, no, ninguno llegó a vislumbrar que hubiera otra cosa que no sea simplemente eso uno que funciona, si es monista, funciona como materia según Aristóteles de todo, y dice, excepto tal vez Parménides. Fíjense la cuestión tentativa, y quizá Parménides, digamos, y además solo en la medida en que propuso que no está solamente lo uno, acá en la traducción de la metafísica de Calvo Martínez, lo pone con mayúsculas. Dice, no, propuso no solo que está solamente lo uno, sino también dice en algún sentido dos causas. Es decir, y uno empieza a decir, qué raro esto, ¿no? Un monista absoluto. Yo les dije que era el monista más extremo que Aristóteles identificaba y aparece acá como habiendo dos causas en el planteo, digamos. Ahí empieza el quiebre de esto. Y el, ahí va a estar esa pequeña referencia nada más, ¿se entiende? Es decir, quizá aparecen dos cosas. Ahora vamos a, en cuanto avancemos un poquitito, ya con el capítulo 5 de Metafísica, vamos a desarmar qué serían esta suerte de dos causas que aparecen ahí. Pero enseguida, lo que va a hacer él es, fíjense el esquema aristotélico, monistas, pluralistas. Y entonces dice, por el contrario, los que proponen más de un principio, que para él va a ser lo razonable, hace falta más de un principio, con uno solo no va, y pone, por ejemplo, dice caliente o frío, fuego y tierra, claro, tiene una posibilidad, dice él, de explicación mayor, pues ya tienen dos cosas, digamos. Entonces, cualquier pluralismo va a ser mejor como explicativo y va a empezar a dar cuenta de algo, y es que, por ejemplo, fíjense el tema del fuego, dice, en efecto, recurren al fuego como si éste poseyera una naturaleza motriz, es decir, con el término griego kinetikem, es decir, que se pudiera mover. Y acá aparece algo que hasta en el interior del propio texto aristotélico nos está mostrando que hay algo en esos primeros físicos que rompe su esquema de causa material, causa motriz. Porque Aristóteles mismo está reconociendo, yo les digo, no es que esto no es la crítica de un intérprete del texto aristotélico, Aristóteles mismo está reconociendo que en la identificación de algo que él mismo caracterizó como causa material, como decir que el fuego fue el principio de todas las cosas, aparece la elección de eso como algo que a la vez mueve y que por lo tanto sería también causa motriz. No solamente eso, se entiende el fuego como algo que es capaz de mover, de transformar, diríamos nosotros, no de cambiar. El fuego cambia, el fuego transforma, destruye también, desde luego, sino que al ser un pluralista que lo propuso junto con otros elementos como el agua y la tierra, estos elementos serían más pasivos, tendrían la característica contraria. Y ahí ya empiezo a tener un esquema explicativo. Tengo un esquema explicativo donde hay algo activo, hay algo pasivo que interactúan, digamos, y dentro de lo que aparentemente era el mismo nivel, digamos, que sería una suerte de sustrato material, de alguna manera. Entonces, el primer juego de Aristóteles en Metafísica 1.3 es ese, los monistas por un lado, los pluralistas por el otro, pero en los dos casos, tanto respecto de los monistas como de los pluralistas, Aristóteles mismo va minando o va dudando, va siendo un poco más tentativo de su propia clasificación, porque Parménides no parecía tan monista y los pluralistas no parecen haber simplemente establecido una pluralidad de causas materiales. Y acá aparece, y bueno, claro, acá aparece Anaxágoras. El problema de Anaxágoras es que, claro, Aristóteles mismo, con su esquema de estos físicos materialistas, empieza a hacer la lista y parece que ninguno cuadra.
uno no cuadra por esto, otro no cuadra por el otro, digamos. Y entonces acá aparece que hay uno de estos físicos, Anaxágoras, el de la obra prácticamente perdida que yo les decía, bastante desesperante la lectura y fascinante porque quedó como casi envuelto en misterio. Él dice que, claro, todos estos que propusieron, los que decíamos recién, el fuego, la tierra, igual con esa ventaja explicativa, con esa interacción de elementos, uno pasivo, uno activo, digamos, no llegaban a explicar que las cosas sean bellas y buenas. ¿Se entiende? Digamos, es decir, con todo eso no puedo explicarlo porque no iban a atribuir, fíjense, el análisis explicativo profundo que está haciendo Aristóteles, no le iban a atribuir eso a la casualidad o al azar. Se entiende que de casualidad el fuego obrando sobre el agua o la tierra consiguiera que las cosas sean bellas y buenas. Y entonces ahí aparece Anaxágoras diciendo que igual que ocurre en los animales humanos, ¿verdad? Otros animales son los humanos, hay en la naturaleza un nous, un intelecto, digamos, o entendimiento, un nous, que es la causa de la belleza y del orden, digamos. Y entonces Aristóteles dice, claro, cuando dijo eso, habrá aparecido a Anaxágoras como quien está en sus cabales frente a las banalidades que decían los anteriores. De acá, alguien que habla con sentido. Desde luego hay un antecedente en el Fedón de Platón, de esta introducción de Anaxágoras. Y parece ser que está diciendo algo excelente de Anaxágoras, digamos, en el medio de los físicos, que también lo podemos encontrar, por ejemplo, acá en la Ética Eudemia, y es, fíjense, este muy, muy breve pasaje de la Ética Eudemia es, a la vez yo puse igual a 30, porque es el testimonio 30, ¿no? En la clasificación de Dillcrans, típica de los presocráticos, es el testimonio número 30 de Anaxágoras, donde dice algo muy lindo Anaxágoras, donde dice, bueno, Anaxágoras interrogado acerca de con qué fin merece la pena vivir, respondió para estudiar el cielo y el orden de todo el cosmos. Acá está retomado de manera absolutamente positiva y uno dice, bueno, perfecto, está oponiendo los físicos a todos los demás físicos que se quedaron en el nivel de la causalidad material, a veces con ese componente motriz un poco incipiente, a Anaxágoras. Y no, y no, porque inmediatamente Aristóteles, siguiendo acá casi a rajatabla el Fedón de Platón, dice que el problema está que tiene el nous, pero no sabe cómo usarlo. ¿Se entiende? Propuso el entendimiento, pero no sabe qué hacer con ese entendimiento y lo acusa de usarlo como un artificio teatral, dice, como una máquina que se usa en el teatro para conseguir, por ejemplo, que un dios se eleve, digamos, o que alguien vuele. Porque si quiere explicar cualquier tipo de cambio, vamos a ahondar en un ratito en eso, es decir, si quiere explicarle cualquier tipo de cambio, eh, no lo explica específicamente por medio de la acción del nous, sino que de lo que va a hablar, dice él, es de condensación, rarefacción, cualquier tipo de los típicos procesos que se pueden dar entre constituyentes materiales, y no va a mostrar esa acción ordenadora que el mismo Anaxágoras había dicho que tenía el nous. Entonces, le está reconociendo algo, pero también, digamos, está siendo bastante crítico respecto de qué hizo con eso que, eh, que propuso. Por eso yo les decía que los especialistas en Anaxágoras no les suele caer muy simpático a Aristóteles, como no le suele caer muy simpático en muchos casos a cualquier especialista en estos que primero filosofaron. Y después de decir esto, él va en el capítulo 5, siempre en Metafísica 1, va a volver a Parménides, y acá es donde yo les decía que nos va a decir algo mucho más preciso que lo que dijo en el capítulo 3 respecto de estas dos opciones. ¿Se acuerdan que él había dicho que dijo algo muy, muy peculiar? Dijo que era un monista, Parménides, pero que en cierto sentido había advertido que había dos tipos de causas. Y acá
va a seguir otra estrategia, porque la estrategia del capítulo 3 y 4 había sido oponer monistas con pluralistas. Y ahora va a hablar de los monistas, los va a comparar entre sí a los monistas. Y siempre que Aristóteles está hablando de los monistas, siempre va a hablar mal de Genófanes, Genófanes de Colofón y de Meliso. Es decir, dos Parmenides, eleatas, digamos, dos representantes del eleatismo, Genófanes y Meliso, siempre habla mal, tanto acá como en física, y va a decir son un poco burdos, mientras que Parménides habla con mayor visión, es decir, cuando arma el grupo de los eleatas, siempre Parménides sale ganando. Y dice, en efecto, como considera que aparte de lo que es, no hay en absoluto lo que no es, piensa que hay solamente una cosa, lo que es, y nada más. Y eso es, acá empieza a desarrollar una lectura, está retomando una lectura que él ya había esbozado en Física 1, y es pensar que cuando Parménides decía que todo lo que hay es, ¿se entiende? Digamos, es decir, que el es lo más general que atraviesa absolutamente a todas las cosas y que no hay no ser, que ahí estaba diciendo, fíjense lo que cambia eso respecto a decir que hay solamente una cosa, no la diferencia, porque una cosa es decir que lo que todas las cosas tienen en común es que son, y que Parménides estuviera hablando del ser de las cosas que son, y otra cosa es pensar que Parménides está diciendo que hay solamente una cosa, lo que es y nada más. Y fíjense que él mismo dice esto, lo tratamos en la física, lo tratamos con más claridad en la física, así ahí tenemos una interpretación física de esa afirmación parmenidia de que hay ser, hay ser, y no hay no ser. Vamos a volver un poquito sobre eso. Entonces, él dice, por un lado tenía eso, ¿se entiende? Es decir, con su noción de ser, esa noción tan potente de ser, él dice, acá con el filtro aristotélico, que hay una sola cosa, lo que es. Pero claro, el problema está que dice, fíjense cómo lo dice, como si no lo hubiera hecho de buena gana Parménides. Y dice, se vio obligado a hacer justicia a los fenómenos, ¿se entiende? Como si él no hubiera querido y no le quedó otra. Y suponiendo que según el logos, según el concepto, dice acá la traducción, cataton logos, según el logos existe lo uno, pero según la sensación existe la pluralidad, vuelve a establecer que son dos las causas y dos los principios. Y acá él va a decir, va a interpretar, acá es donde no sabemos si es una interpretación aristotélica o si es algo del poema parmenidio que él leyó y nosotros no, porque el poema de Parménides, en esta sección, que es la sección, tiene dos grandes secciones el poema parmenidio, la verdad y la opinión. Dentro del discurso de la opinión hay una opinión verosímil, también transmitida por la diosa que va a transmitir todo el poema, donde la diosa dice que hay dos principios, la luz y la oscuridad. Y acá Aristóteles no dice luz y oscuridad, sino que dice caliente y frío, y dice encima, además agrega que eso caliente y frío se refiere lo caliente al fuego y lo frío a la tierra. No tenemos ninguna posibilidad de saber si esto está corriendo por parte de Aristóteles, que leyó luz y oscuridad, y entonces dice, la luz lo calienta el fuego, la oscuridad lo frío la tierra, o si había alguna sección del poema que nosotros no leímos donde se desplegaban esta luz y oscuridad con otros pares de opuestos, que era bastante común, digamos, por ejemplo, los pitagóricos aparece eso de pares de opuestos, o sea, por eso no podemos, no, no, no lo podemos saber en este juego, digamos, de textos transmitidos. Entonces, en esta presentación que él hace de Parménides, hay algunas tesis parmenidias que sí tenemos conservadas y que sabemos que Aristóteles no consideró. Lo más importante es que no tiene en cuenta en absoluto la diferencia epistemológica entre la vía de la verdad y la vía de la opinión. ¿Se entiende? Digamos, es decir, porque él dijo dos cosas y fíjense que según Aristóteles, ustedes pueden decir, bueno, en cierto sentido lo tenía en cuenta porque él dijo, de acuerdo al logos, afirmaba la unidad del ser de lo que hay, y lo otro era de acuerdo a la sensación, decía recién. Y acá lo que vemos en el poema es que aparece la verdad y la opinión, es decir, que epistemológicamente no están al mismo nivel.
y quizá es esa la transposición que había hecho Aristóteles de todas maneras, digamos, pero acá él no está insistiendo en eso. Y lo llamo la atención a eso porque después en Física 1 va a tener mucho más peso esta cuestión de la negación de la posibilidad de que haya un discurso científico sobre la naturaleza. Eso sí va a tener mucho más peso. ¿Se entiende? Es decir, porque en Parménides hay claramente una distinción nociológica. La vía de la verdad me lleva a afirmar que hay ser y, y que no hay no ser, digamos. Y en cambio en la vía de la opinión se puede hablar del movimiento, se puede hablar de un montón de cuestiones, digamos, pero con el precio de que no sea verdad, porque a diferencia de Platón, en Parménides nunca hay opinión verdadera. La opinión en Parménides siempre es diferente de la verdad. Entonces, Aristóteles no insiste en eso, no lo tiene en cuenta, sino que quizá alguien está advirtiendo por qué, ¿no? Porque para Aristóteles la percepción, que es la que lo obligó a Parménides a darse cuenta que hay pluralidad, esa percepción en Parménides nunca es verdadera. Y es una caracterización que a Aristóteles no le gustaría decir para nada, que la percepción nunca es verdadera. Entonces, hay mucho de su propio afán de discusión ahí que lo lleva a por lo menos no poner el acento en algunas cosas que a nosotros sí nos llaman la atención del poema Parmenidio. Entonces, lo que hizo en este pasaje de metafísica fue una comparación, pero no siempre compara con los mismos filósofos. Yo decía que hay al menos ahí en juego tres comparaciones: monistas con pluralistas, monistas con monistas y Parménides con el resto de los eleatas, propiamente, porque hay monistas que no fueron los eleatas como tales, digamos, que dijo que todo era el agua. Resultados parciales de esta sección, bueno, respecto de las causas, él dice que es mejor ser pluralista que monista. En el caso de ser monista, es mejor el que dejó abierto otro tipo de discurso, aunque no esté al mismo nivel epistémico que el primero. Y además, desde luego, entiende que no todo pluralismo planteó adecuadamente la causalidad, porque no alcanza solo con principios múltiples, sino que la clave está en cómo estos principios múltiples se jerarquizan e interactúan. Un detalle importante a la luz de lo que vamos a ver en física es que en metafísica no hay señalada ninguna relación entre Parménides y Anaxágoras, ni entre Parménides y los demás físicos, sino que la contraposición es más bien entre monistas y pluralistas causales, y con un pequeño matiz privilegia la posición de Parménides, muy pequeño matiz, dentro de los monistas. Vamos a física 1. Ahí Aristóteles está preocupado en otra cuestión, porque lo que quiere es establecer los principios de la física para probar por primera vez en la historia de esta disciplina su estatus científico. Entonces, el andamiaje argumentativo que va a tener básicamente va a ser introducir la posición eleática con ciertas reticencias por su carácter acientífico. ¿Para qué? Como un medio indirecto para probar los principios de la física. El discurso de Parménides acá, y de una forma bastante peculiar, es raro esto, no nos parece raro, estamos acostumbrados, pero es extraño, porque lo va a calificar de erístico al discurso de Parménides. Es raro, yo les decía, porque en metafísica no había dicho eso y lo había integrado en el grupo de los que primero filosofaron, y bueno, erístico y filósofo no es lo mismo, porque la erística suele estar del lado de la sofística, no del lado de la filosofía. Y ¿qué va a hacer con Parménides en la física? Primero, va a presentar unas objeciones respecto de que ni siquiera lo tendría que discutir, ni siquiera dice tendría problema de discutir con este. Después va a argumentar contra la tesis parmenidia, y después va a reconocer la filiación parmenidia de los físicos. Y ese es el punto, el tercero, que a mí por ahí me interesa un poco más, esta cuestión de la supuesta o no supuesta filiación parmenidia de todos los físicos. Pasamos rápido por los dos primeros puntos, simplemente para decir que están ahí. Es decir, él le adjudica primero a Parménides la negación del movimiento físico, y lo que hace es una afirmación que estaba en la vía de la verdad, donde Parménides decía que hay ser y la nada no es. A esa afirmación Aristóteles la lleva, ¿se acuerdan el primer paso? A decir que hay una sola cosa. Y si hay una sola cosa, dice no hay movimiento, porque no tiene a dónde irse.
Hay una sola cosa y no hay posibilidad de pensar cambio ahí. Entonces, no aparece la vía de la doxa verosímil revelada por la diosa, no aparece ahí, porque en esta vía, claro, le otorgaba espacio al movimiento la diosa, pero decía que el discurso no era verdadero. Entonces Aristóteles, si quiere mostrar que la física es una ciencia, no le sirve decir que la física es opinión. Entonces se queda con lo primero y aparece ahí esa construcción de un Parménides negador del el movimiento, digamos. Después de decir eso y de decir que es un erístico, porque no se puede negar el movimiento, del cual tenemos experiencia directa por medio de la percepción, él va a decir que, bueno, igual lo discuto. Dice, como plantean importantes problemas de orden físico, acá en plural, pues está hablando de todos los eleatas, aunque su estudio no verse sobre la naturaleza, es decir, su discurso no es físico, quizás sea conveniente decir algo al respecto, ya que este examen tiene interés para la filosofía. Entonces, lo voy a discutir. Voy a discutir. La discusión va a ser, ya les digo, no es nuestro tema, vamos medio rápido con eso, va a decir que las consecuencias de Parmenides no solamente no se siguen de las premisas que planteó, sino que directamente parte de un principio inaceptable. ¿Se entiende? Es decir, parte de tesis falsas y lo que dice no se sigue. Es decir, no hay manera de salvar esta posición y de hecho, ya les digo, lo hace diciendo, no tendría ni que discutir esto, no merece ni ser discutido. En cambio, los pluralistas partirían de una tesis que, aunque errónea, es racional, pero el monista sería absolutamente irracional. Erístico es eso, ¿entiendes? Lo dejo por discutir nada más. Contradice la experiencia, contradice los principios lógicos, no tendría ni que ser discutido. Entonces uno dice, ¿por qué lo discute? Si no merece ser discutido, y bueno, acá lo que dice Berti es que es un recurso dialéctico que no es solamente propedéutico, sino constitutivo para poder establecer los principios de la ciencia física, digamos, ¿no? Es decir, y eso permitiría que la física establezca de manera dialéctica que es absurdo negar los principios. En ese sentido, este monista, Parmenidio, sería un personaje, no es un personaje incómodo, sino que es un personaje útil, ¿no? Como los principios no se pueden demostrar, el adversario representa la ocasión de una refutación radical para dejar sentado el principio del movimiento, digamos. Y también la racionalidad de la ciencia que tiene como objeto a ese movimiento. Y acá venimos a lo más extraño de todo, y es que en física 1.4, este era casi lo único que quería decir, es que en física 1.4 Aristóteles hace algo bastante extraño que después dio lugar a mucha discusión, y es que él dice que todos los físicos posparmenidos, es decir, todos los físicos que vienen, digamos, a abrevar en la tesis, todos los físicos vendrían a abrevar en la tesis parmenidea. ¿Por qué? Porque Parménides estableció que del no ser no se puede generar nada. Y eso lo queda ahí como el axioma parmenidio, se dice a veces, ¿se entiende? Y entonces él dice que todas las propuestas físicas post-parmenídeas, sobre todo Empédocles y Anaxágoras, van a ser un intento de respetar este principio parmenidio, postulando, digamos, que hay principios que interactúan entre sí, pero que esos principios no se generan, porque nada puede generarse del no ser. ¿Se entiende? Digamos, esa va a ser un poco la lectura. Y entonces dice que todos los físicos posteriores aceptaron, dice, esta opinión común entre los físicos, ya está como aceptado. Fíjense que lo coloca al nivel de opinión, no una opinión. Y lo que van a hacer va a ser diferentes variantes de que todo se genera a partir de elementos preexistentes, yo decía, pero que estos elementos preexistentes a la vez no están sujetos a generación. ¿Negó Parménides la génesis? Y bueno, en la vida la verdad sí, digamos, pero no es una generación física, digamos. Parménides en la vida la verdad dice que el ser no se genera, porque si no, eso implicaría, digamos, una suerte de no ser. El ser no se genera, el ser no cambia, pero esto no es una tesis física explícitamente en el poema conservado. Negó Anaxágoras la génesis, y bueno,
Anaxágoras dice explícitamente en un fragmento conservado que los griegos no piensan correctamente el generarse y el corromperse, porque nada se genera ni se corrompe. Entonces ahí, bueno, tenemos explícito. O sea, Anaxágoras misma dice que nada se genera y se corrompe, sino que lo que tenemos es mezcla y disociación a partir de cosas que son. Miren cómo lo piensa Aristóteles, claro, a partir de cosas que son, es decir, respetando la tesis parmenida de que nada se genera al no ser, digamos. Entonces, correctamente, dice Anaxágoras, si habláramos con propiedad, si habláramos bien, generarse sería mezclarse y corromperse sería disociarse. Propiamente. Entonces, acá aparece Anaxágoras habiendo sido influenciado por Parménides de manera decisiva, pero a la vez habiendo desarrollado un pensamiento original que lo coloca en el extremo totalmente opuesto de Parménides. Entonces, acá viene lo que yo les decía antes de los dos polos. Por un lado, los eleatas, que casi imposibilitan la física, porque al tener un monismo absoluto no puede haber un principio, pues si hay un principio necesito el principio y aquello de lo cual la cosa es principio. Y Anaxágoras, que con esa multiplicidad infinita de los principios que él propone, atenta también contra la posibilidad de que la física sea una ciencia. En el medio de estos dos extremos van a estar todos los físicos y Aristóteles mismo se va a ubicar a sí mismo en el capítulo 8 de este libro primero con su propuesta de 3 principios, digamos, ahí del movimiento. Lo que pasa que acá, para hacer todo ese andamiaje, no está contemplado en el propio texto aristotélico que hay un montón de sentidos del término génesis ahí. Porque por un lado está el parmenidio, que implicaría que algo surja diferente del ser, es decir, no ser, negado. Está el anaxagórico, donde la génesis sería un epifenómeno de la agregación, al que habría que llamar, si uno fuera estricto, mezcla. Y está el aristotélico, que en un sentido propio, que el que Aristóteles defiende en física, es el nacimiento de un ser vivo, conceptualizado, digamos, en términos de la física aristotélica como génesis haplos o generación propiamente dicho, digamos. Eso no lo tiene en cuenta. Lo que sí yo les decía es que si bien Aristóteles no escribe como doxógrafo, lo leen como doxógrafo. Y se armó toda una discusión acerca de si Anaxágoras siguió o no siguió efectivamente la negación parmenida de la generación. Y saben que cuando pasa esto lo que se arman son bandos, unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Se entiende decir, sí, es Anaxágoras seguidor de Parménides, no, Anaxágoras no seguidor de Parménides, y la discusión continúa, digamos. Lo que pasa es que la discusión esta supone demasiado, porque supone que Aristóteles tenía una pretensión histórica, que Anaxágoras y Parménides compartían un suelo conceptual común, a pesar de la diferencia que yo mencioné antes, temporal, y que esta derivación teórica se extendería a otros físicos, porque el planteo de Aristóteles no fue solamente Anaxágoras, sino todos los físicos postparmenídeos, ¿se entiende? Es decir, parte de la polémica, por sí o por no, está dependiendo de suponer cosas que me parece que por ahí no hay que suponer en cierto sentido, sino decir, bueno, no está haciendo una doxografía Aristóteles, está haciendo otra cosa, está haciendo evidentemente otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Vamos a pensar un poquito, ahora en los últimos minutitos, qué es esa otra cosa, qué podemos pensar que es esa otra cosa, es decir, que está haciendo Aristóteles ahí. Y es que, más que el juego de las influencias, lo que a mí me parece más fructífero para encarar el texto aristotélico es el juego de las discusiones. ¿Qué hace discutir con qué? Digamos, y no tomado como si este influyó o no influyó, si acá. Es decir, si lo tomamos este punto de vista de centrarnos en las discusiones, fíjense que al hacer ingresar a alguien en la discusión, Aristóteles está haciendo eso, Aristóteles está eligiendo quién ingresa dentro de la discusión filosófica y con eso facilita en algún caso que se conserve algo de la obra, en otro caso que por lo menos se conserve el nombre o un testimonio. Por lo menos le está otorgando el estatus de alguien que merece ser discutido. Este es el suelo, ¿no? Es alguien con quien puedo discutir, incluso si lo hace con reticencias, como decíamos recién, y consigue concitar la atención de ese que está discutiendo, incluso si lo critica con terrible dureza, ¿se entiende? Aún con la peor cosa, aún con esa crítica que decíamos recién de Anaxágoras, que
como un actor de teatro tiene un nus y no sabe para qué usarlo, está llamando la atención sobre eso. Y si bien, desde luego, Aristóteles despliega su sutileza y suele hablar de tesis provisorias en el campo de la filosofía, bien sutil, se entiende, muy bien filosófico, cuando él plantea una tesis como provisoria, tentativa de alguna de sus conclusiones respecto de los problemas, suele ser mucho más sutil y tentativo e interesante respecto de los problemas que plantea que respecto de los filósofos que interpreta, por lo que yo decía antes, porque no es un doxógrafo. No tiene esa sutileza, no tiene esas cuestiones que a veces sí nos interesan a nosotros. ¿Por qué? Porque con el peso del tiempo que tenemos, nos interesa un montón, ¿se entiende? Una palabra que dijo Anaxágoras para nosotros es extremadamente valiosa, para Aristóteles no. No es extremadamente valiosa una palabra que haya dicho Anaxágoras. En parte porque no pasaron más de 2000 años, en parte porque Aristóteles no es un doxógrafo ni un historiador y está interesado en otra cosa, digamos. Y a nivel lingüístico conceptual, como vimos con las acepciones de Génesis, Aristóteles, que suele ser extremadamente sutil con las diferencias entre términos, es mucho menos sutil a la hora de distinguir acepciones diferentes entre términos de otros filósofos. ¿Se entiende? No se lo aplica. Ahí no, eso no rige, digamos. Él está interesado en una cosa y esta otra no tiene esa suerte de sutileza de algo que otra vez para nosotros es importantísimo eso. Para nosotros es fundamental, es una cuestión fundamental. Los físicos son personajes conceptuales, digamos, figuras que se arman para discutir en física y metafísica, pero que no alcanzan a tener la fuerza de un personaje, en realidad. Porque el acento para mí está puesto en la alternativa conceptual que encargan. ¿Se entiende? Es decir, si yo digo personaje conceptual, puedo aceptuar en personaje o aceptuar en conceptual. Y yo creo que Aristóteles acentúa lo conceptual y el personaje se desdibuja. Y entonces, si bien desde el punto de vista, yo decía, de la historia de la filosofía, más allá del valor que en muchos casos tiene Aristóteles porque él transmite fragmentos, no parece ser muy útil para la comprensión de los físicos, el tratamiento aristotélico. Pero tampoco podemos decir que no sea valioso. ¿Se entiende? Tampoco puede decir uno y eso no hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Aristóteles es, fíjense, al integrarlos en la discusión, en el formato de la discusión, de la dialéctica, cuando leemos el texto nos integramos en la discusión y quienes se han interesado en la discusión no siempre toman partido por la voz de Aristóteles. ¿Se entiende? Digamos, al poner a alguien a discutir, uno no siempre toma partido por una de las voces de la discusión. Sobre todo en este caso porque es una suerte de lucha dialéctica desigual. Aristóteles no lo sabía porque no sabía que se iban a perder las obras. Es una lucha dialéctica desigual y Aristóteles representa como la posición hegemónica. Y a veces eso nos llama la atención sobre los adversarios y hace que nos intrigue el Parménides sobre Anaxágoras que suscitó esas críticas y nos hace que nos preguntemos qué hay detrás de los personajes que Aristóteles reconoce, a veces a regañadientes, y que en el texto propiamente parecen exceder la propia crítica, digamos. Dejo dos cuestiones, gente, para terminar una son los trabajos que yo había mencionado antes, donde fui tratando de una forma un poco más sistemática diferentes cuestiones que tienen que ver con el tratamiento del problema de la génesis, la crítica de Aristóteles a Parménides o también a Anaxágoras, digamos, en un artículo un poquito más reciente. Y les dejo también agradeciéndoles desde luego haber aguantado esta perorata interminable de una hora, un correo electrónico para que eventualmente para alguna cuestión que no se pueda discutir ahora, comentario, queja o lo que sea, se pueden comunicar conmigo en esta dirección. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. La verdad, muy exhaustivo, muy provocador tu presentación, muy provocadora, perdón. No sé, Horacio, si querés conducir o querés que conduzca yo el debate. Sí, como quieras. Por supuesto está, primero, muchísimas gracias, María Elena. Fue absolutamente interesante tu visión del tratamiento que hace Aristóteles, de aquellos de quienes se aprovecha, por supuesto, porque me parece
algo que puede, muchas de las conclusiones a las que llegaste seguramente podrán extenderse eh, a cualesquiera ámbitos eh, que haya tratado Aristóteles, que como sabemos, cada ámbito que ha tocado no ha dejado de nombrar a sus contemporáneos o predecesores, salvo excepto en cuestiones estrictamente eh, lógicas, digamos así, donde Aristóteles afirma en algún momento que prácticamente no se ha encontrado con nada. Pero si se encontraba con algo, por supuesto, eh, leía todo lo que encontraba y eso le valió, según algunas de las vitas que conservamos, el famoso apodo de el lector, El ¿no? lector. Como Anagnostes. Si hay alguien si así lo llamaban en la academia, imagínense lo que habrá leído, lo que habrá leído el tipo, ¿no? En fin, está abierto, por supuesto, a preguntas, a observaciones, a lo que quieran quienes están participando. De nuevo, muchísimas gracias, María Elena, por tu presentación. Si alguien quiere, No, María puede... Elena, perdón. Quizás Sí, estaría bueno que dejes de compartir pantalla para que veas a toda sí, la ahí está. gente. Ahí Ah, está. Genial, perfecto, perfecto. genial, María Elena. Bueno, no sé, Horacio, si querés seguir vos, Sí, algún el que comentario, quiera no sé, puede, no sé, anunciarse o directamente abrir su micrófono o en el chat, o en el chat también. Ahí hay agradecimientos en el chat. sí, Muchas gracias por, lo digo en nombre de excelente María Elena, por supuesto. presentación. Sí, sí, Fernando, ahí abrí el chat. Cuando estoy presentando, soy absolutamente ciega y sorda respecto del chat, Está pero muy una bien. vez que termino, me pongo a mirar y ahora estoy ahí eventualmente. Pueden abrir micrófono si quieren, por favor. Sería mejor, o levantar la mano, Horacio, sí, como ¿no? quieran, directamente. No Ah, somos... mira, ahí Graciela Graciela. está ahí. Hola, Graciela, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias, María Elena. Eh, no, yo te quería preguntar, porque me interesa particularmente cómo veías que vos mencionabas la caracterización de Parménides en los escritos físicos como erístico. Entonces, claro, eso choca aparentemente porque ¿por qué poner a un filósofo del lado de los erísticos? Y yo relacionándolo con la taxonomía de adversarios del principio de no contradicción en Gama, donde los erísticos son en contraposición a los que están genuinamente problematizados, aquellos que de alguna manera plantean una dificultad por gusto. Bueno, la pregunta es si te parece que en los escritos físicos entonces él se anima a caracterizar a Parménides como erístico porque le parece que su negación del movimiento en definitiva es algo artificioso o por su apartamiento de la realidad se indigna y lo llama erístico. O sea, ¿por qué el rótulo te parece el rótulo de erístico para con Parménides con un tratamiento tan distinto que en metafísica, ¿no? Sí, creo que ahí lo que yo quería decir recién tiene que ver con que no hay una evaluación de Aristóteles tratando la figura de Parménides a secas. ¿Se entiende? Digamos, no hay una evaluación de Aristóteles trata a Parménides, sino que lo que está en juego son tesis parmenidias que las va discutiendo en un escrito o en otro. Y de hecho, si lo pensáramos como una evaluación de Parménides, entra en contradicción porque está en el grupo de los que primero filosofaron en metafísica y está en el grupo de los erísticos en física. Entonces, ahí está el cambio de perspectiva. Si lo tratamos del punto de vista de la física, la tesis que sostuvo es erística. Y eso no cambia su estatus porque de hecho después lo vuelve a reintegrar, en la propia física lo vuelve a reintegrar porque él dice que tiene interés lo que dijo y después no solamente eso, sino que en el capítulo cuarto dice que es el principal antecesor de todos los físicos que vinieron después, es decir, que tuvo una influencia radical.
en todos los físicos que vienen más adelante. Entonces yo creo que ahí tiene que ver justamente con eso, es decir, su tesis de escerística considerada desde el punto de vista físico. Y, y si bien hay paralelismos, de hecho hay unos trabajos excelentes de Pilar Spangenberg que trabajaron paralelismos entre el tratamiento de los sofistas en metafísica gamma y el tratamiento y justamente esta crítica a Parménides de Erístico en física 1, es decir, eso está por ahí, pero otra vez, desde el punto de vista estrictamente metodológico, porque no hay una evaluación de Parménides en ninguna de las dos obras, ¿se entiende? Pero sí de tesis que Parménides sostuvo. Entonces ya digo, yo fui cambiando un poco de idea a veces respecto a algunas cosas de Parménides en física porque la consideración de lo que él dice después en los otros capítulos de física respecto de Parménides le dan un estatus como bastante especial, digamos. Es predecesor de tesis que incluso Aristóteles valora en cierto sentido y hasta creo que me atrevería a decir de tesis que Aristóteles mismo en cierta medida comparte. De alguna forma, ¿se entiende? Digamos, entonces, le dice que no merece ser discutido respecto de alguien que está mostrando que merece ser discutido, digamos. Creo que eso también, sinceramente, me parece maravilloso, porque me parece mucho más interesante a veces Aristóteles, porque él suele hablar en algunos casos de manera bastante taxativa, y en los casos donde no es taxativo, y dice, no habría que discutirlo, pero lo voy a discutir, y va y vuelve con algo, me parece mucho más interesante, digamos, ese planteo que cuando dice esto va de esta manera y no nos muestra ese proceso interno casi prácticamente que va teniendo con el pensador, digamos. Un poco eso. No, muchas gracias. No, muchas gracias por una alegría verte, Graciela, y bueno, ahí recién cuando pude mirar a todos vi a un montón de gente que conozco y que no saludé antes, digamos, porque no sabía que estaban presentes por ahí, digamos, pero bueno. Lo Me cual costó es mucho bueno porque comunicarme. me hubiera dado más vergüenza si veía a todos los que estaban. Esa es una ventaja es una ventaja de lo virtual, digamos, porque hablé como quien está hablando consigo misma en la pantalla y después me di cuenta que había un montón de gente por ahí, incluso gente eh, como Graciela, digamos, que eh, Yo fácilmente podrían conocer. te agradezco Impresionante. mucho porque hacía mucho tiempo que no te escuchaba y disfruté mucho tu exposición, de verdad. ¿Alguien más quiere preguntar o intercambiar? Está abierta, por supuesto, la discusión. Yo me permito, si nadie quiere hacer, me permito una observación relacionada con la de Graciela, con la pregunta de Graciela. Eh, es sumamente curioso el tratamiento de Parménides por parte de Aristóteles, diciendo eh, que en algún punto está efectuando un discurso erístico con la dureza, digamos, que conlleva eh, decir eso respecto de un autor, digamos, por parte del propio Aristóteles. Sobre todo porque Aristóteles, en muchos casos y desde el punto de vista epistemológico, digamos, tiene tesis muy fuertes que son, uno diría, son plenamente, casi plenamente o plenamente parmenidias. Por ejemplo, cuando en Segundos Analíticos, eh, si no recuerdo mal, eh, capítulo 2 del primer libro, nos dice «Uc est tomeon epistaphai», por ejemplo, ¿eh? Es decir,
no es posible conocer rigurosamente o conocer científicamente, el no ser, tomeón. Eso parece ser casi una tesis sumamente parmenidia de la vida de la verdad de Parménides, sin duda, digamos, ¿no? Que Aristóteles por ahí parece ablandar en algún momento cuando dice, bueno, la mayoría de las epistemas en tópicos, ¿no? La mayoría de las ciencias o de los conocimientos rigurosos eh, son acerca de Toón, acerca de lo que es, ¿no? Donde seguramente lo único que está teniendo, está haciendo cierta, digamos, reserva a, a cuestiones que probablemente tienen que ver con el estatuto problemático de los objetos matemáticos, digamos, y solo por eso, digamos. Pero a veces parece ser solamente, plenamente parmenido, ¿no? ¿No? Esto tiene que ver con eso que decía María Elena respecto de que muchas veces adopta posiciones parmenidas muy fuertes, Aristóteles. En fin, es curioso, ciertas de esas cosas suelen ser curiosas. Bueno, no sé qué opinás Sí, vos, Mariela. pasa que a veces las influencias más interesantes son las que no son reconocidas. Claro. Porque son, se entiende la... Y no, Sí, yo no sí. digo no reconocidas como que Aristóteles sabía que eso era una influencia y se negó a reconocerlo por una cuestión de no querer reconocer que lo era, No, sino no. que ni se estaría dando cuenta de que era. Es decir, las influencias, es gigantesco el campo. Para mí un campo filosófico extremadamente interesante ver incluso hasta qué llamamos influencia. Porque una influencia puede ser una afirmación explícita del autor, Sí, puede ser claro. algo que el autor no reconoce, pero que está ahí, como lo que Horacio citaba recién, lo que sea. Y en ese campo puede ser que el propio autor, se entiende, no se esté siquiera dando cuenta. Piensen en la propia formación filosófica de todos nosotros. ¿A dónde podemos delimitar las influencias? ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo Sí, podríamos tener una conciencia de cuáles fueron las influencias que nos determinaron? Porque hay una cosa que se trata muchísimo contemporáneamente y es que muchas veces la influencia es como performativa. Al reconocer que algo me influyó, estoy casi armando la influencia, ¿se entiende? Digamos, es como en el momento sí, mismo claro. de hacerlo, lo estoy incorporando como dentro de las cosas que me influenciaron, digamos, porque no es como una reacción química. ¿Se entiende? Digamos, es algo mucho más complejo que eso. Entonces, esas son las cuestiones más interesantes. Esto tiene una profunda influencia de Anaxágoras también, más allá de todo lo que le dice Anaxágoras, digamos claramente, porque la noción de no ser relativo Sin duda. es anaxagórica. Y él la usa en física, pero él no dice que la toma de ahí. Ya le digo, para mí no es se negó a reconocer la influencia, sino que las influencias que no nos damos cuenta que están son las más fuertes. Las otras ya implican, ¿se entiende? Es decir, porque están ahí, porque nos forjaron y no la vemos como influencia, pensamos que es nuestra. Al pensar que es nuestra, la influencia es mayor todavía, desde mi punto de vista. Yo me animo y sigo, si no hay, por otro lado, me animo con otra pregunta. Esto que decís me hace pensar que en algunos pasajes de metafísica él se refiere a la verdad como si la búsqueda de la verdad fuera una empresa colectiva. De modo que eso me parece que tiene que ver con todas esas influencias que él tiene y no, afortunadamente no se saca de encima, aunque critica a muchos y dice que no vale la pena criticarlos y los critica igual. Y después pensaba, cuando estabas ahí exponiendo, corregime si me equivoco, vos dijiste, aclaraste que su posición o su perspectiva no era la del historiador de la filosofía. Y ahí, claro, ahí me hace un poco de ruido porque, bueno, todo depende de lo que acordemos que es la tarea del historiador de la filosofía. Yo no puedo evitar acordarme del profesor Olivieri, con quien empecé a trabajar en el área de filosofía antigua, y él lo que decía, contrariamente a esa crítica tan frecuente a Aristóteles de que él no se comporta como un historiador de la filosofía, por eso Charnis está equivocado cuando lo cuestiona, porque se olvida que es un filósofo, y él no estaba de acuerdo, porque decía,
es un historiador también. Lo que pasa es que el historiador de la filosofía tiene que proceder de esa manera, no puede proceder como cualquier otro historiador, quizás de otra disciplina, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaba si por ahí no había que decir, negar que fuera un historiador. Sí, es un lindo tema. Justo ahora, por otras razones, digamos, en el proyecto que yo dirijo, estamos trabajando el tema de la exclusión de las filosofías de China y de India de las historias de la filosofía. Entonces nos estamos dedicando ahí a ver cómo se armó, porque hay bastante historiografía sobre la historia de la filosofía. ¿Se entiende? Digamos, estamos viendo textos que lo que hacen es armar historias de la historia de la filosofía, que es bien interesante para Grecia también, sin lugar a dudas, digamos, porque muestran cómo se armaron las primeras historias de la filosofía, digamos que normalmente con ese estatus, se entiende, con ese estatus de hacer una historia de la filosofía, digamos, están armadas sobre todo muy tempranamente en el Renacimiento, muy tempranamente empiezan a ver ahí, digamos, algunas obras renacentistas que tienen esa pretensión de hacer un armado. A mí me parece que el peligro está que si pensamos que hace historia de la filosofía, cada uno que cita cuestiones de los que pensaron antes, se saca un poco, hay otro componente. Yo entiendo para dónde vas, Graciela, porque uno piensa, no sé, hay algo en el Sofista de Platón, se entiende, donde él de alguna manera está catalogando los que están antes, de alguna forma así También. también, pero yo creo también que hay una especificidad de algo que es una historia de la filosofía, sobre todo en una época en la cual se empezaron a hacer historias un poco más comprensivas de la filosofía, y entonces ahí hay algunas fechas donde empieza a haber esos intentos de armar. Entonces, cuando yo veo las primeras, tienen otra armazón, digamos, tienen otro objetivo. eh, y creo que por ahí me parece que lo que está haciendo Aristóteles es un poco diferente. El riesgo de lo otro es pensar entonces que casi todos hacen historia de la filosofía porque es extraño no encontrar a alguien que haga ese tratamiento, digamos, de los predecesores. Entonces yo creo que ahí hay cosas bien interesantes, pero bien interesantes para discutir, porque nos llevaría a discutir qué es hacer historia de la filosofía, ¿se entiende? ¿Qué implica hacer eso propiamente, digamos? Yo digo, en los textos que suelen teorizar acerca de eso, suelen pensar en otro tipo de obras, ¿se entienden? Otro tipo de obras que tienen casi un Ajá. surgimiento bastante puntual, con algunos presupuestos de hacer una suerte de sistemática, digamos, de qué es lo que se ha pensado en filosofía hasta este momento, digamos. Son todos los antecesores de toda una corriente filosófica de kantianos que van al querer replantear de nuevo, estos sucesores de Kant, al querer plantear de nuevo cómo hay que hacer una historia de la filosofía, critican a los intentos anteriores, y fíjate que para mí, otra vez, para mí siempre es como muy performativo, esos mismos reconocen quiénes son los primeros que hicieron historia de la filosofía. Y se remontan ahí a un par de obras renacentistas o de lo que sea, pero eso no significa que uno no pueda hablar en un cierto sentido, pues yo conservaría de todas maneras la diferencia con Aristóteles. Creo que... Bien, bien. Ujú. ¿Se dan cuenta mi posición incómoda? Le estoy discutiendo qué es historia de la filosofía antigua a quien fue mi profesora de filosofía antigua. Digamos, así como... Es que yo no lo tengo claro. Sí, Amén, amén. digamos. Sí, sí, es Todavía no la peor. estoy convencida de si la denominación historia de la filosofía antigua es más afortunada que filosofía antigua. No lo tengo en claro en absoluto. Lo En que la pasa es que está esa Universidad de La relación con Plata es los... Sí, filosofía antigua, no era claro, no era deliberadamente historia, sí. historia de la Ah, filosofía antigua, ¿no? Sí, sí. Es todo un tema. Yo no puedo evitar pensar en la profesora Marcos dando un teórico sobre Platón en un momento en el cual yo no tenía en claro ni quién era Platón, ni dónde estaba Grecia en un mapa, ni qué es lo que estaba haciendo sentada en la Facultad de Filosofía y Letras cursando esa materia. Digamos.
Y eso siempre a uno, creo que es bastante sano que uno frente a sus profesores durante toda la vida tiene que sentir un poco de vergüenza, digamos. No, Creo que es una parte de la actitud absolutamente sana y adecuada, digamos. yo creo que no, en fin. Yo me permito hacer esta mínima intervención, digamos, en relación a lo que están discutiendo Graciela y María Elena, que me parece que Aristóteles da lugar a esa discusión casi inevitablemente por la cantidad de material que maneja y que no deja de mencionar, digamos. Es increíble, digamos. Es por eso que surge rápidamente la discusión con Aristóteles, probablemente como con ningún otro autor de la antigüedad, o por lo menos con el que más surge la discusión es con Aristóteles. Pero eso se debe a la cantidad, bueno, de hecho es de las fuentes más importantes que conservamos, digamos, de la filosofía antigua, ¿no? De la filosofía que le precede o contemporánea a él, ¿no? Y a diferencia de Platón, digamos, yo recuerdo, bueno, ustedes seguramente conocen más de eso, pero eh, una de las observaciones de un historiador, el historiador conocido, Windelband, sostenía que para él uno de los hechos más absolutamente llamativos de toda la historia de la filosofía era que Platón no mencione eh, explícitamente a algunos como Demócrito, por ejemplo, ¿no? Aristóteles los nombra a todos, digamos. Los nombra y expone para hacer lo que quiera, digamos, para hacer una problemática en la que intenta eh, ingresar, digamos, para resolver sus propios pensamientos o lo que fuere, pero nombra todo lo que tiene a mano, digamos. No solo nombra, sino que expone a su manera, por supuesto, y eso es lo que da lugar, lo que permite esta discusión que probablemente sea interminable, digamos, está claro. Pero es curioso eso, ¿no? Que en Aristóteles me parece a mí, el que más da lugar a esto, ¿no? De los autores antiguos, digo, de la antigüedad Sí, clásica. sí, y que la discusión sea interminable es bueno, ¿se entiende? La Sí, discusión claro, es realmente bueno porque justamente, fíjense que en ocasión de que Aristóteles haga esto, nos estamos preguntando qué significa hacer historia de la filosofía, claro. digamos. Y si la discusión se entiende, te está provocando, por lo menos ahí, evidentemente, que pienses algo propiamente. Y todo lo que se perdió, de todas formas, de toda esa tarea enorme que habían hecho en Es el curioso. liceo, digamos, porque es una locura lo que se perdió de todo lo que habían recopilado, digamos, y todo, que era propiamente ese afán de alguna manera, con esa concepción que Graciela recordaba recién de la empresa de la verdad como algo colectivo. Si yo entiendo eso, tengo que empezar a recopilar de alguna forma y tener presente lo que se investigó antes de que uno llegue a intentar hacer su aporte, que en ese mismo pasaje dice que bueno, lo que cada pensador individual aporta es insignificante, y después creo en el libro 13 de Metafísica dice, bueno, hay que conformarse con por lo menos no haberlo hecho peor que los predecesores. Dice, en algún caso, haber aportado algo y aunque sea, no haber hecho algo peor de lo que habían hecho los anteriores, digamos. Entonces, en ese sentido, pero otra vez, yo veo eso y capaz que está bien, y hacer historia de la filosofía es eso, ¿se entiende? Es posicionarse de esa manera, y desde luego otra vez los que nos dedicamos a hacer historia de la filosofía la estamos haciendo, así que no nos pueden venir a decir que lo que hacemos no es historia de la filosofía porque nos dedicamos a hacer historia de la filosofía. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quiere observar algo? Será más que bienvenido, por supuesto. Sí, algunos fueron abandonando, pero por lo menos hay otros que están por ahí a ver todavía firmemente ahí, a ver si se arma algo, digamos, todavía. Pero bueno, agradezco un montón la paciencia de haber escuchado, incluso ahora de quedarse para participar de la discusión o escuchar acerca de lo que se discute. Yo dejé el correo electrónico de todas maneras por ahí, para si a alguien se le ocurre algo un par de días después o no tenía ganas de ponerla acá, con la grabación, y que después uno quede ahí eternizado, digamos, en YouTube, preguntando algo
etcétera, etcétera. Si después lo quieren hacer por correo, bienvenido sea. Pueden animarse, pueden molestar a María Elena. Sí, sí. Siempre uno tiene esa cuestión de, miren, si después se pierde la obra aristotélica, lo único que queda es esto. Digamos. Pasa con lo mismo de Aristóteles y Anaxágoras, ¿entiendes? Lo único que queda. Viene una hecatombe, lo único que queda son estos videos, digamos, de uno discutiendo. Bueno, gente, yo agradezco los silencios son significativos, pero me parece que está Después, empezando a parecerse eso cuando uno dice en una relación que podemos estar en silencio y nos sentimos cómodos, digamos, pero Perdón, yo después, acabo de escribir en el chat con un error en la página donde después va a subir la grabación. Es www.unsam.edu.ar/hermenéutica. Perdón. todo Lo bien, escribí todo bien. mal. Ok. Ahí se meten, tienen un iconito que dice YouTube y ahí está la grabación, el acceso a la grabación. ¿Mm? Para los para que quieran quienes, reverla. para quienes están presentes, además, les comunicamos que este ciclo de conferencias eh, finalmente va a dar lugar a un volumen que seguramente será editado en formato ebook, y donde van a estar los trabajos de quienes participen en las conferencias. Hoy le recordaba eso a María Elena, que ya ni recordaba que esto iba en esa dirección en algún momento. Graciela, por las dudas, te lo recuerdo. Lo voy a tener en cuenta. Así que, en fin. Bueno, nadie más se anima a intervenir. Miren que no hace falta mucho para animarse. Y no lo dejamos descansar a María Elena, pobre que estuvo Eh, frente a la pantalla bastante tiempo. sí, fue larga la exposición, afortunadamente, digamos, ¿no? Sí, Larga, y muy larga y interesante. muy clara, digamos. Sí, Sí. es difícil manejar el tiempo con lo virtual. Yo en un momento me di cuenta que me estaba extendiendo más de la cuenta, pero Pero te dejamos porque te queremos, Mariana. sí, sí, lo vi ahí, sí, valoro mucho que no me hayas, porque es horrible No, cuando te dicen que quedan 5 minutos y vos decís, uy, no, O, eso ahora, no. o directamente el host de silencia. El encuentro es de una única conferencia, digamos, no cabe hacer ese tipo de observación. Pero pues sucede a veces, Horacio, ¿eh? Sí, bueno, pero teníamos previsto un tiempo importante, ¿no? Sí. Bueno, si nadie más quiere participar, los dejamos en libertad y sobre todo la dejamos en libertad a María Elena, que ha sido la que más ha trabajado, por supuesto. ¿Les parece? bueno, Sí. gente, solamente un segundito para terminar de agradecer a todos y también especialmente a Horacio y a Marina por la invitación, digamos, la verdad que un lindo espacio para discutir, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchas gracias. No, Eduardo Mombelo, hay gente muy famosa por acá, digamos, nos estamos, sí, recién ahora te veo, Eduardo, digamos, perfecto, digamos. Así que bueno, ahí tenés mi correo, Eduardo, se puede escribir a la gente, Podemos digamos, sí, terminar con sí. un aplauso si quieren, ¿eh? Bueno, Pueden abrir buenísimo. micrófonos y Todo bien, aplauso aplaudimos. para ustedes, muchas gracias. No, muchas Voy a gracias. poner